¿qué tal? Muy buenos días. Soy José Antonio González, analista de mercados para estrategias de inversión.com. Son las 11 horas y 46 minutos correspondientes a la sesión de hoy, miércoles 15 de julio 2026. Iniciamos este breve comentario de mercado con la situación en el estrecho de Hormuz, y es que, tal y como podemos ver en el vídeo, es una recopilación del tránsito por el estrecho de Hormuz durante las últimas 24-48 horas aproximadamente. Un vídeo pues gracias a HFI Research, y en el que podemos apreciar cómo ese tránsito sigue siendo realmente reducido. Fíjense concretamente en los buques de color rojo, que son los buques petroleros, los buques que transportan energía, y por tanto estamos viendo cómo ese tránsito sigue siendo, reitero, realmente reducido, lo cual provoca que efectivamente la tensión en el mercado energético continúe vigente. Tal y como podemos ver en el futuro del barril Brent, actualmente con avances en torno al más 0,72% con datos diarios, cotizando en los 85,34 dólares el barril, recientemente está superando la directriz bajista que parte desde los máximos de mayo 2026. De este modo, estamos en un momento realmente importante en lo que a términos chartistas o de lectura de precio se refiere, máxime cuando venimos recientemente de activar un patrón o una figura de acumulación o también de implicaciones positivas en forma de hombro, cabeza, hombro invertido, tal y como estamos viendo en pantalla. De este modo, no olvidemos que el futuro del barril Brent presenta un potencial mínimo de ascenso teórico aproximadamente, proyectando esta diferencia a partir del punto de ruptura, reitero, tendría un potencial mínimo de ascenso teórico ubicado en las proximidades, lo podemos ver por aquí aproximadamente, en la zona de los 92,70 dólares el barril, lo cual quiere decir que en términos chartistas seguimos proyectando un potencial alcista desde los niveles actuales del más 8,73%. Un ataque o digamos un objetivo mínimo de ascenso teórico que ahora sí atacaría directamente la viabilidad de anteriores soportes, ahora techos o resistencias importantes, véanse los 90,10 y los 88,10 dólares el barril. El MACD diario presenta una clara tendencia positiva y una mejoría gradual en los niveles del volumen direccional ponderado. Recuerden, un indicador de creación propia con el que midimos, entre comillas, la calidad por parte de las compras. De este modo vemos como el rebote de corto plazo es fuerte, respaldado por figuras de cambio, hombro, cabeza, hombro invertido, superando resistencias importantes en estos momentos, proyectando objetivos mínimos de ascenso teórico, y los indicadores a nivel técnico siguen denotando esa presión, ese dominio de las compras, insisto, en lo que al corto plazo se refiere. Dicho otro modo, el mercado energético no ve de momento una resolución en lo que al conflicto geopolítico se refiere, con ese reciente tensionamiento entre Estados Unidos e Irán. Sin embargo, el mercado de renta variable no lo está acusando de manera significativa, y esto lo podemos ver de manera muy clara con el índice popularmente conocido como el índice VIX, el cual tenemos en pantalla con datos diarios, actualmente cotizando en el 16,15%. Recordamos que su promedio histórico reside en torno al 19,5-20%, por lo que estamos viendo que la volatilidad implícita, la volatilidad a futuro que esperan los operadores de opciones sobre el índice SP500, están descontando un entorno que es más tranquilo del promedio histórico. De este modo no vemos una situación complicada. De hecho, recientemente tuvimos la perforación del 15,08%, que sigue habilitando proyectar potenciales bajistas rumbo a soportes mucho más importantes. Véanse los 14,08 y los 13,12%. De este modo estamos viendo también cómo ahora mismo los futuros de Estados Unidos vienen con avances. Futuro mini SP500 con avances del más 0,22%, futuro mini Dow Jones con avances del más 0,21%, futuro mini Russell 2000 avances del más 0,15%, y por supuesto la tecnología, futuro mini Nasdaq 100 con avances del más 0,5%. También respaldados, insisto, por el dato de IPC
que conocíamos en el día de ayer, datos que fueron sorprendentemente inferiores a las estimaciones, lo cual permite reducir la expectativa de próximos incrementos por parte de la Reserva Federal en lo que a los tipos de interés se refiere. Esto evidentemente provoca que el par euro respecto al dólar esté ahora mismo pues en una zona de tierra de nadie, podríamos decir, en este proceso de consolidación, lateralidad, un mercado de divisas que tal como podemos ver tampoco está sintiéndose presionado por ese repunte que estamos viendo en el corto plazo de la energía. Y es que, reitero, desde hace ya varias sesiones, incluso varias semanas, el proceso sigue en un estancamiento en el par euro respecto al dólar, como podemos ver en gráfico diario. La estructura de fondo sigue siendo bajista, por tanto favorable a la apreciación del dólar estadounidense, mientras no veamos como mínimo la superación de esos 1,1470, que son zonas de anteriores soportes, ahora zonas de resistencias tras su reciente perforación durante el mes de junio 2026. Y terminamos con por supuesto, con el mercado de bonos. El futuro del bono a 10 años de Estados Unidos, como podemos ver en gráfico diario, con recortes del menos 0,09%, también al calor de esos datos de IPC que conocíamos en el día de ayer. Hoy conoceremos el dato de índice de precios a la producción de Estados Unidos a las 14:30 hora peninsular española. Bueno, pues estamos viendo cómo la sesión de ayer fue una sesión volátil con amplios movimientos, logrando esa recuperación del precio y por tanto caídas en las rentabilidades que tuvimos, insisto, en el día de ayer. Esto viene a colación precisamente de esos datos de IPC que, como he dicho anteriormente, sorprendieron a la baja y por tanto retrocedían esas expectativas de incrementos en los tipos de interés. Por tanto, hace más atractivos, más apetitosos, podríamos decir, los bonos cotizados en el mercado secundario, como podemos ver en pantalla en términos de precio. A nivel chartista, la estructura sigue siendo decreciente, máximos y mínimos bajistas en lo que al corto plazo se refiere, por tanto seguimos trabajando sobre la idea de asistir a una corrección en términos de precio y por tanto incrementos en las rentabilidades al calor de esa evolución positiva en los futuros del barril Brent. De este modo seguiríamos considerando que es altamente probable que al corto plazo veamos niveles en torno al 108,3125, atacar directamente los mínimos del 19 de mayo 2026, mientras el precio no nos demuestre lo contrario, y no nos empezará a demostrar lo contrario hasta que no veamos superaciones, cierres diarios por encima de esta zona de relevancia técnica, anteriores soportes, ahora techos o resistencias perfectamente proyectados en torno a los 109,33 y los 109,42, redondeando esas cifras. Así que muy atentos, porque hasta que no tengamos cierres diarios por encima de esos 109,42, seguimos siendo muy cautos en lo que al corto plazo se refiere, tanto en el mercado de bonos como en el mercado energético, mientras la renta variable y el mercado de divisas permanecen estables, incluso con sesgo positivo, descontando que en algún momento se iniciarán o se reactivarán estas negociaciones entre Estados Unidos e Irán, que a día de hoy están, pues bueno, como pueden ver, totalmente rotas por ambas partes.